este módulo relacionado con el cálculo de área o superficie, veremos en forma específica con respecto a las figuras planas. Para eso tenemos que saber lo que es una región poligonal. Una región poligonal es un subconjunto de un plano acotado por un polígono o polígono. En este caso la región poligonal es lo que ustedes pueden ver aquí, es esta superficie, color rojo, color gris y color azul. Veamos un postulado del área que nos ayuda a entender sobre el cálculo del mismo. A cada región poligonal se le puede asignar un número positivo único denominado área. El área de la región. Si dos rectángulos o dos triángulos son congruentes, entonces las regiones que acotan tienen la misma área. Esto quiere decir que si tenemos dos planchas de madera del mismo tamaño o de la misma área, se debe necesitar la misma cantidad de barniz para pintarlo. Veamos otro postulado, en este caso el de la suma en las áreas. Si una región poligonal es la unión de n regiones que no solapan, su área es la suma de las áreas de las n regiones. Veamos el postulado que tiene que ver con el área del rectángulo. El área del rectángulo es el ancho por la longitud de dicho rectángulo. Esa es la fórmula de esa área. El ancho por la longitud de dicho rectángulo. O, en otro caso, la altura por la base, también se le puede decir, con respecto al rectángulo. También tenemos que saber, para el cálculo de área, lo que es la unidad cuadrada. Es una región cuadrada en la cual cada uno de sus lados mide una unidad de longitud. Cuando hablamos de superficie o cálculo de área, hablamos de una unidad que es la unidad cuadrada. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. Cada cuadro de esto representa una unidad cuadrada, pero cada unidad es una de ellas. Veamos lo que es la altura de un paralelogramo. Tenemos que esto es un paralelogramo ABCD. La altura de un paralelogramo es un segmento perpendicular a un par de lados paralelos en los cuales tiene sus extremos. Pueden ver la base del paralelogramo y la altura que es perpendicular a la base. Aquí vemos otro ejemplo de la base y la altura que es perpendicular. ¿Cómo calculamos el área de un paralelogramo? Multiplicamos la base por la altura. Veamos un ejemplo. Tenemos esta figura. Tenemos que la altura es 7 centímetros. La base de este paralelogramo es 21 centímetros. Para calcular el área multiplicaríamos 21 por 7. Esto va a ser igual que el área es 147 centímetros cuadrados. Revisemos ahora el área del triángulo. Dado un triángulo con base B y altura H, tenemos que el área está dada por la fórmula 1 medio B por H, es decir, la mitad de la base por la altura. Pueden ver el siguiente gráfico. Y para calcular el área de un trapecio, tenemos la siguiente expresión o fórmula. Dado un trapecio con bases B1 y B2, B1 y B2, y una altura H, el área está dada por la fórmula de 1 medio por la altura por la suma de dichas bases, esa base 1 y esa base 2, que vemos en la figura. A esa base 1 o base 2 en algunas ocasiones se le llama base mayor o base menor. Veamos ahora cómo se calcula el perímetro. El perímetro de un polígono es la suma de los lados de las longitudes de dicho polígono. Pueden ver la siguiente figura.
Vemos los lados AB, CD, ED, EF, FG, HA. Si sumamos todos esos lados, esas magnitudes, tenemos el perímetro. Veamos otro ejemplo de perímetro. Tenemos este polígono, calculamos el perímetro, sumamos los lados. Aquí nos falta, en este ejercicio, en este ejemplo, nos faltó sumar ¿qué? El lado EA, para completar el perímetro como tal, porque es la suma de los 5 lados que tiene el polígono. Ahora veamos también otra definición importante cuando hablamos de polígono, y es el apotema. La apotema de un polígono regular es la distancia de su centro a un lado. Ubicamos el centro del polígono, tal como podemos ver en esta figura, y calculamos la distancia que hay de ese centro a uno de sus lados, tal y como revisamos en estas dos figuras. Aquí tenemos un polígono de cuántos lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, un octágono. Y aquí tenemos un polígono de 5 lados, un pentágono, cada uno con su apotema. Y para calcular el área de cada polígono tenemos que saber primero la longitud de cada lado del polígono. Recuerda que estos son polígonos regulares, y los polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen la longitud de todos los lados congruentes. Todos los lados van a ser congruentes. Entonces, para calcular un lado tenemos a esa fórmula de área del polígono, la vamos a calcular también que el apotema, y le vamos a calcular el número de lados que tiene. Si tenemos el número de lados, el apotema y la longitud de cada lado, podemos calcular el área de dicho polígono. A esos tres factores le agregamos el producto de un medio. También podemos decir que el perímetro es igual al producto del número de lados por la longitud de dicho lado. Es decir, que no podemos tener necesariamente la longitud del lado, pero si tenemos el perímetro, podemos sustituir y podemos calcular el área de cada polígono regular. Podemos ver aquí el hexágono, el amarillo, y podemos ver aquí el octágono de color negro. Aquí está una tabla que nos puede ayudar cómo calcular las áreas de los polígonos. Cuando son de 8 lados, aquí pueden ver la tabla, perímetro 8 por S. Cuando es de 6 lados serían 6 por S. Recordemos que S es la magnitud del lado, la longitud del lado AB. En este caso sería el lado AB del octágono regular. ¿Sí? Y aquí está la fórmula que debemos utilizar para cada polígono. ¿Varía en qué? Varía en el número de lados y también en el perímetro, si damos los valores.